Bien, amados, nos ponemos de pie para orar y así entramos en nuestra serie del libro o los libros de los reyes. Padre, gracias te damos en esta mañana. Igual como cantábamos hace un rato, no hay nadie como tú, y esa verdad debe estar sembrada en nuestros corazones de manera permanente, fija, sobre todo para que nos eduque en que ni lo material, ni ninguna cosa que pertenezca al orden de la creación debe sustituir la importancia que tú tienes para nosotros. Nada ni nadie es igual a ti. No podemos encontrar nuestra felicidad en nada que esté por debajo de ti. También lo cantábamos. Mi deleite está en ti. Que realmente, Señor, ese sea nuestro sentir en el resto de nuestras vidas. Encontrar en ti nuestro deleite. Gracias te damos. Guíanos en esta mañana, ilumínanos para salvación, para edificación de tu iglesia, para capacitación de tu pueblo. Por Cristo lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Cómo se explica, hermanos, amigos que también están aquí en esta mañana, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista también teológico, que un reino pase de ser el reino más dominante y más conocido de la región en que estaba, pase a ser un reino que llegue a estar cautivo y prisionero? ¿Cómo se explica que nosotros pasemos del rey más glorioso, más sabio, más lleno de riquezas, con más oro, que ha conocido la historia bíblica y quizás también la historia secular? ¿Cómo es que pasemos de ese rey a un rey prisionero? El libro de los Reyes trata de explicar precisamente esa tragedia. Vamos a leer un versículo, vamos a comenzar leyendo un versículo en el primer libro de los Reyes, el capítulo número 10, versículo número 23. Capítulo número 10, el versículo número 23 del libro de los Reyes nos da la siguiente información. Dice el texto, 10, 23, primer libro de Reyes: así excedía Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. El rey Salomón excedía a todos en riquezas y en sabiduría. Ahora, la historia de estos libros terminan de la siguiente manera. El último capítulo del segundo libro de los Reyes, último capítulo, últimos versículos. Capítulo número 25, los versículos números 27 al 30. Debo decir que el libro de los Reyes están divididos en nuestras Biblias, pero es un solo libro. Y anterior, en la antigüedad, venía precisamente como un solo libro, conocido como el libro de los reinos. Pero por cuestiones estratégicas, pues se han dividido, y aquí tenemos entonces una división de dos libros, primera y segundo de Reyes. En el capítulo número 25, segunda de Reyes, nosotros leemos en el versículo número 27 lo siguiente: de ese rey que excedía a todos los reyes, llegamos a este. Versículo 25 dice: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel.
y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió sus vestidos de prisionero, de tener una ropa como la de Salomón, que nadie más tenía, a tener una ropa de prisionero. Y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada la comida de parte del rey, y de continuo todos los días de su vida. Esta es la trama que el escritor y compilador del Libro de los Reyes busca explicar. ¿Cómo fue que fuimos desde Salomón a Joaquín? ¿Cómo fue que llegamos de tener el rey más glorioso hasta tener un rey que, si bien estaba siendo tratado con consideración en este momento, pero hasta tener un rey que dependía de otro rey y de la mesa de otro rey para comer, a quien hubo que quitarle sus vestidos de prisionero? Aunque nosotros veremos que el escritor en el Libro de los Reyes nos dejará ver cuál fue el camino que se siguió para llegar de Salomón a Joaquín, el camino que él tiene no es fácil de recorrer. Este escritor va a tener que luchar contra dos pensamientos, contra dos ideas que estaban metidas en el corazón y en la mentalidad de los hombres y las mujeres de la nación de Israel, que en ese momento, cuando él escribe el libro, están cautivos en Babilonia. Si ustedes se dan cuenta, esa última porción que nosotros leíamos fue en el año 37 del cautiverio. Así que el escritor de Reyes es una persona que ha experimentado el cautiverio y está viendo a los cautivos. Y la última noticia que él ha recibido, la última noticia que nos registra, es que el rey, 37 años después de estar preso, ese descendiente de Nabucodonosor lo eleva, lo saca de la cárcel y lo pone a comer junto a su mesa con otros reyes. Era una manera también del rey de Babilonia mostrar su soberanía sobre todos los reyes. Ahora, hay dos creencias que estaban en la nación, sumergidas en el corazón de la nación. Una era la promesa de que a David nunca le iba a faltar un rey. El escritor tiene que superar eso y decirnos qué pasó, que Dios tuvo que destituir incluso a la misma descendencia de David de que reinaran en Israel. Pero hay otra idea también metida en el corazón de las personas que iban a leer estos libros y que iban a recibir estos libros por allá por el año 500 antes del Señor Jesucristo nacer en este mundo. La otra idea era, ¿cómo es que Dios permitió que Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba la casa de Dios, construida por Salomón con toda la pompa del mundo, cómo fue que Dios permitió que una nación idólatra, una nación impía como Babilonia, destruyera todo? Imagínense la frustración que debía de esto de significar para los hombres y las mujeres en el cautiverio. El asunto es crucial y esencial, no solamente para la fe de esos hombres y esas mujeres que estaban cautivos en Babilonia para ese tiempo, lo es también para nosotros. El Libro de los Reyes nos deja ver que Dios es consecuente con su palabra, que Dios es fiel a su palabra. Dios siempre hará lo que dice que Él va a hacer, ya sea una advertencia o una bendición. Dios siempre cumple. Ya sea que Dios amenace o ya sea que Dios le prometa, Dios siempre cumple. Esto nos deja ver que aunque los libros de Reyes son en gran parte una denuncia al pueblo y una reprensión al pueblo por su estilo de vida y por su pecado, por haber rechazado la palabra de Dios, es al mismo tiempo un mensaje de consolación, es al mismo tiempo un mensaje de esperanza para los cautivos. Los cautivos debían recibir estos libros, entender su historia, entender qué pasó, entender cuál fue la causa de su desgracia, pero al mismo tiempo ellos debían entender que ese Dios también le estaba haciendo un llamado a la esperanza, un llamado al arrepentimiento.
aunque habían pasado 40 años del inicio del cautiverio, que ya Babilonia había entrado en Judá, en Jerusalén, y había destrozado todo, Dios le estaba diciendo, faltan 30 años de cautiverio. Porque la profecía en Jeremías decía que iban a ser 70 años de cautiverio por su maldad. Y el escritor está diciendo, Dios comenzó a hacer algo. ¿Y cómo ellos debían darse cuenta? Debían darse cuenta porque comenzó el rey de Babilonia a tratar con cierto cariño y a comenzar a elevar al rey Joaquín. Aunque los narradores de crónica, Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías, serán los que se van a encargar, también Malaquías, serán los que se van a encargar de darnos el tiempo después del exilio, la revelación que Dios da después que vienen del cautiverio. Es claro que ya el escritor en Reyes está viendo la mano de Dios obrando para restaurar a su pueblo, dándole esperanza, comenzando con su rey. Lo primero que hicieron fue quitarle la ropa de preso y darle una comida digna. Dios estaba mostrándole que ya Dios estaba trabajando la restauración, aunque el escritor mismo de Reyes no nos describe el tiempo de la restauración, sino los escritores de Esdras, Nehemías y de Crónicas. Hacer lo bueno o hacer lo malo es lo que nosotros vamos a encontrar repetido en el libro de Reyes. Reyes que hacen lo bueno, reyes que hacen lo malo. En el caso de Judá vamos a encontrar reyes que hacen lo bueno, reyes que hacen lo malo. En el caso de Judá, reino del sur, como vamos a ver más adelante. En el caso del norte nada más vamos a tener reyes que hacen lo malo. Y esa frase es lo que va a determinar el éxito o fracaso. Es una señal de que el libro tiene una intención profética. El libro tiene una intención moral, ética, espiritual. No es solamente dando historia. El narrador va a estar interpretando la historia desde el punto de vista de Dios, porque el verdadero significado de la historia es el significado que Dios le da. Ahora, tomando en cuenta el espacio que abarcan el libro de los libros de los reyes, que van desde la muerte de David, si usted se da cuenta, de hecho, Primera de Reyes nos presenta una imagen, incluso que nos da como hasta cierta tristeza con David. Mire cómo comienza el capítulo número 1 del libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 1 dice: cuando el rey David era viejo y avanzado de día, lo cubrían con ropa, pero no se calentaba. Yo no sé los doctores aquí que podrían ayudarme, pero la temperatura estaba baja. No sé si le habían bajado los latidos del corazón, si estaba diabético, si la presión estaba bajita. El asunto es que el hombre no calentaba. Y si usted quiere saber lo que va a pasar, bueno, no se pierda cuando estemos predicando esa primera parte. Pero así comienza el libro. Así comienza el narrador diciendo, aquí comienza la cosa. Y comienza con ese David moribundo para ser sustituido por Salomón, y termina ya con el último rey de Israel preso. Este es en el caso de Joaquín, porque el otro rey que habían puesto, que le sacan los ojos, Nabucodonosor, un rey títere que había colocado, una escena realmente fuerte. Nabucodonosor pone al rey preso, pone a sus hijos delante de él, mata a sus hijos, o sea, lo pasa a espada delante del rey y luego le saca los ojos al rey, para que lo último que el rey se acordara que había visto era la muerte de sus hijos, la nación. Hasta allá va a llegar la situación triste de la nación. El escritor nos va a llevar desde ahí, desde ese David moribundo hasta la liberación de Joaquín. Y uno puede darse cuenta que el escritor nos va encaminando por esos horrores de abandonar a Dios. Hacia dónde nos lleva el camino de alejarnos de Dios. Aunque el libro es anónimo, o los libros son anónimos, algunos dicen, algunos estudiosos, que probablemente fue escrito por Jeremías.
No hay manera de confirmarlo. Usted se da cuenta, la historia no nos dice directamente, no nos dice quién escribió el libro. Eso es propio también de muchos libros del Antiguo Testamento. Aunque tengan el nombre de alguien, no significa necesariamente que esa persona lo haya escrito. Y aquí, en este caso, aunque algunos creen que es Jeremías, con excepción de algunos capítulos, los capítulos finales, principalmente en el caso de la toma del rey Joaquín, que algunos entienden que ya para esa fecha quizás Jeremías no estaba vivo, pero que en gran parte él sí escribió los inicios de los libros de los reyes. Esto tendría mucho sentido, porque Jeremías, aunque le tocó vivir en Egipto al inicio de la deportación, al inicio de la invasión de Babilonia, Jeremías vio los desastres y Jeremías vio la tragedia de la entrada de Babilonia y las personas siendo llevadas en cautiverio. Lo que uno puede afirmar es que el escritor es una persona que vivió en el tiempo de la entrada de Babilonia y que vivió en carne viva lo que fue el cautiverio, lo que fue la esclavitud. Y entendiendo eso, entendiendo el escritor eso, entendiendo ese momento, él podía ver la tristeza, la lamentación. Quizá por eso también Jeremías escribe lamentación, para lamentarse de la situación del cautiverio, para lamentarse de la tragedia de la nación. Este escritor conocía el espíritu del pueblo. Y él escribe este libro para decirle, la razón es esta. Y la esperanza sigue siendo esta. ¿Para qué entonces él escribe ese libro? ¿Para qué él escribe estos libros? Pues precisamente para eso que acabamos de decir. Es un enfoque profético. Es un enfoque ético, es un enfoque espiritual. El escritor nos está diciendo, y vamos a ver por ejemplo en el tiempo de Elías y Eliseo, donde estos profetas, y no solamente ellos, hay muchos otros profetas anónimos, y vamos también a ver que estos libros nos dan también el contexto histórico de profetas como Oseas, Isaías, Jeremías, Jonás. Otros profetas del Antiguo Testamento que no escribieron. Elías no escribió, Eliseo tampoco escribió, pero están dados precisamente en este tiempo de los reyes. Ellos están diciendo, ustedes rechazaron los mensajeros de Dios, la palabra de Dios, el amor de Dios continuamente hasta que vino la desgracia. El libro busca mostrar las razones por las cuales la nación de Israel, representada principalmente por sus monarcas, cayó en desgracia. ¿Por qué pasaron del trono a la cárcel? Lo único que explica que la nación no desapareciera totalmente fue la fidelidad de Dios a sus promesas, a los patriarcas y a David. No porque la nación no mereciese ser exterminada, la nación merecía ser exterminada, pero un Dios fiel a David y a los patriarcas preservó a la nación. Y esta es la misma fidelidad de Dios en todos los tiempos. Dios sigue siendo Dios a pesar de la debilidad de su pueblo. Y Dios sigue siendo fiel a pesar de la debilidad suya y de la debilidad mía. Es un énfasis profético y teológico el de los libros. Estos libros nos están dando una interpretación teológica de la historia. ¿Por qué una persona, una iglesia, un individuo fracasa, cae en desgracia? La nación de Israel cayó en desgracia porque dejó la palabra de Dios. Dios nos llama a vivir en libertad. Dios había sacado la nación de Israel de Egipto para vivir en libertad. La palabra de Dios nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios le entregó la verdad a la nación de Israel en el monte Sinaí. Le entregó la ley, la palabra de Dios para que ellos vivieran en esa libertad que Dios le había dado. Ellos abandonaron la palabra de Dios, volvieron a ser esclavos. Porque si usted no sigue la palabra de Dios, usted se hace esclavo. Porque la única manera de vivir en libertad es siguiendo la palabra de Dios. No hay más. Dios nos hace libre para vivir en la libertad de su palabra. La esperanza es posible, pero es posible cuando hay arrepentimiento y cuando buscamos la palabra de Dios para seguir la palabra de Dios. Y es por eso que también el libro de los Reyes son libros que tienen un mensaje evangélico. Es un mensaje de buenas nuevas. Es un mensaje de misericordia.
Es un mensaje donde se nos presenta a un Dios santo que tiene que disciplinar el pecado, que tiene que manifestar su ira contra el pecado, contra la idolatría, contra la maldad, contra la injusticia. Uno de los profetas del Antiguo Testamento va a decir, cuando Israel me dejó a mí, vendían a una persona por un par de zapatos. Dice Dios, vendían a alguien, a una persona, porque lo esclavizaban, porque lo debía o lo que fuera, y lo vendían por un par de zapatillas. Y Dios tenía que intervenir en esa injusticia y castigar al pueblo, manifestar su ira contra el pueblo. Los escritores de crónicas, interpretando lo que había pasado, o el escritor de crónica interpretando lo que había pasado en la nación, en Segunda de Crónicas capítulo 36, aunque el enfoque en crónica es mucho más positivo todavía, porque en crónicas ya estamos en el corazón mismina consauración. Porque si ustedes se dan cuenta, Crónica termina con Ciro. Y Ciro era del imperio medo-persa. Entonces ya el imperio babilónico había caído. Pero cuando se escribe el libro de los Reyes, todavía el imperio de Babilonia era la fuerza política dominante. Miren cómo dice el escritor en el capítulo número 36, versículo número 15, dando su resumen de qué fue lo que pasó. Segunda de Crónicas, capítulo número 36, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Y Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, de su casa, de su templo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dios buscando remedio y medicamento, y pónganle esto, pónganle otro. No da, esta gente tiene un cáncer que no hay quimio que lo salve. No hubo remedio y dice el texto, Dios tuvo que enviar toda la ira que había subido contra ellos. Ese es el escritor en Crónica que tiene una visión más positiva todavía, porque es una visión que está motivando a la gente a la restauración, motivando a la gente para que regresen a la nación, para comenzar el culto verdadero. Él no va a tener mucho señalamiento negativo como en el caso de los reyes, sino casos más positivos, señalando el orden de David, organizando la adoración. Va a estar llamando a la gente para decirle, vengan para adorar al Dios verdadero. Ahí comienza la restauración, cuando usted se da cuenta que Dios es el único Dios verdadero y comienza a adorarle y a buscarle, y usted descubre que por dejar a Dios, usted se pierde. Usted cae en tragedia. Y el escritor en Crónica está diciendo, señores, llegó la hora de que seamos restaurados. ¿Y cuál es el camino para ser restaurados? Adorar a Dios. En Reyes, ustedes lo leyeron en Reyes, eso le está diciendo el escritor en Crónica. Ustedes leyeron que la desgracia vino porque dejamos de adorar a Dios. Y eso es lo que se ve. Uno nota, así como dice el escritor en Crónica, que lo primero que pasó aquí fue el rechazo de la palabra de Dios. Como nosotros vamos a ver en el desarrollo del libro, de los libros de primero y segundo de Reyes. Mire aquí el caso con Salomón. Cuando David muere y Salomón, bueno, antes de que David muriera, porque David es que le dice esto a Salomón, pero cuando Salomón es instaurado como rey en la nación, fue una corregencia porque David estaba vivo y ya Salomón era rey. O sea que eran rey los dos al mismo tiempo. Por poco tiempo. Pero vamos a ver varias corregencias en el camino. Vamos a ver que el padre y el hijo eran rey al mismo tiempo. Eso no era algo extraordinario. Eso es algo que se podía dar. Miren el capítulo 2, versículo número 1 hasta el 4. Dice el texto. Primera de Reyes. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prospere todo lo que hagas y en todo aquello que emprendes, para que confirme Jehová la palabra que habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad
y con todo su corazón y con toda su alma, jamás, dice, faltará varón en el trono de Israel. David está diciéndole a Salomón, este es el truco para mantenerse en el trono. Sigue la palabra de Dios. El reino de Salomón es sumamente importante en Primera de Reyes. Abarca 11 capítulos, 11 capítulos. Va desde aquí hasta el capítulo número 11, casi ya el capítulo 12. Salomón sabe que las instrucciones de su padre David, aquí sabe por las instrucciones de su padre David, que la única manera de mantenerse siendo un reino libre es siguiendo la palabra de Dios. Ahora, Salomón en el capítulo número 3, consciente de esto, consciente de que necesita ir por buen camino, Salomón en su encuentro con Dios, su primer encuentro con Dios, Salomón pide sabiduría. Usted conoce eso, capítulo número 3, versículo 5 en adelante. Mire cómo dice. Dice el texto, vamos a leerlo completo, no vamos a tener lectura de esto porque eso lo vamos a predicar después cuando estemos viéndolo con más detenimiento. Dice el texto, mas Salomón amó a Jehová, y eso es clave, por lo que vamos a ver en el capítulo 11. Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos señalados. Aquel es oficialmente, porque todavía no había templo. Dice, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, y sacrificaba a Salomón sobre aquel altar, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios, pide lo que quiera que yo te dé. Ay, 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 cuánta gente quisieran aquí que Dios se le apareciera y le dijera eso. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a David tu siervo, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, a tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque esto, y le dijo, podrá gobernar tu pueblo tan grande. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Advertencia, versículo 14. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Dios le dice, respondo tu oración. Pero Dios le dice aquí lo mismo que le había dicho su padre. La clave es andar en mi palabra y en mis estatutos. Ahora, otra de las cosas grandes para señalar de Salomón es la construcción del templo. Ahora, cuando el templo no se había terminado, que estaba en proceso, en el capítulo número 6, versículo 11, Dios le dice lo siguiente a Salomón. Capítulo 6, Primera de Reyes, versículo 11. Dice el texto, y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis secretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré con él, palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Hermanos, atención aquí. El templo construido por Salomón era una cosa deslumbrante. Imagínense que vamos a leer una parte que dice que en tiempo de Salomón la plata era menospreciada de tanto oro que había. La gente se encontraba una caja de plata y le daba una patada. ¿Qué es eso? Ay, no, porque lo de Salomón era una cosa descomunal, la riqueza del pueblo. Y Dios está diciendo, tú ves esa casa que tú estás haciendo ahí.
Y tú le has puesto de todo, tú le has puesto oro, las puertas son de oro, los marcos son de oro, las vasijas eran de oro. Dios le dice, todo eso que está ahí, hay una sola cosa, un solo requisito para que yo viva ahí. Que ustedes guarden mi palabra. Que ustedes sigan mi palabra. Eso es impresionante a los ojos humanos, pero para mí no. Y cuando Salomón termina de construir el templo, mire el capítulo 8. Usted ve ese capítulo 8, que es larguísimo. ¿Usted lo ha leído alguna vez? Mire, ¿cuántos versículos? 66 versículos. Eso es una oración de Salomón. Salomón no oraba mucho. En una pidió sabiduría, en el otro oró largo. En cualquier culto de oración los hermanos no hubiesen querido orar con él. Una oración larga. Y cuando él hace esa oración larga, que es interesantísima y vamos a aprender muchísimo ahí acerca de la oración. Mire cómo Dios le dice, Dios se le aparece en el capítulo 9, versículo 1. Y Dios le dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en nombre, en presencia. Y yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te mando, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia sobre el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mi mandamiento y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán en todos los pueblos. Y esta casa llena de oro y de todo eso, que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano de dioses ajenos, y lo adoraron y le sirvieron. Por esto ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Imagínense la gente leyendo eso en el cautiverio. Estamos aquí presos. ¿Por qué estamos presos? Y ellos están leyendo eso. Aquí a Salomón. Esa es la razón. Dios le estaba diciendo aquí a Salomón, a mí no me importa todo el oro que tú le hayas puesto. A mí tú no me vas a llantar con eso. Yo te estoy mirando el corazón. Yo te estoy viendo. El día que tú dejes mi palabra, ni el oro ni nada va a dar. Se va todo. Hermanos, amigos que están aquí, nosotros no podemos llantar a Dios ni con ofrenda, ni que con canto bonito, ni que yo di un platico de comida por ahí. No, Dios le está mirando el corazón a usted. Dios sabe si usted es un idólatra o no. Dios sabe si usted está buscándole realmente de corazón. Y eso hay que hacerlo. Porque Dios le está diciendo, no, la casa está muy bonita. Bien, bien, yo voy a vivir ahí. Eso está excelente. Pero si tú abandonas mi palabra porque tú crees que ya yo estoy sobornado con eso, usted se acaba de equivocar, Salomón. Ahora, Salomón, hermanos, no hizo caso a la palabra de Dios. La nación sembró la idolatría, el sincretismo, la mezcla y la adoración falsa en la nación de Israel. Lo que vamos a leer ahora es desconcertante. Capítulo número 11. Como el libro tiene un enfoque profético, el profeta tiene que decir lo que pasó y dar la interpretación de la historia desde el punto de vista de Dios. Mire el capítulo 11. Vamos a leer algunos versos. Vamos a leer hasta el verso 8. Dice, pero el rey Salomón amó, y ese amor competía con Dios, porque era contrario a la palabra de Dios. Recuérdense que en el capítulo 3 dice que Salomón amó a Jehová. O sea que Salomón tiene un corazón dividido entre amores.
Y no 2 mujeres y un camino. Aquí eran. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Sidón, a las heteas. Hermano, gente de la cual Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Se afició. Versículo 3. ¿Usted cree que le íbamos a volar? Y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Porque si usted no le hace caso a la palabra de Dios, su corazón se desvía. Y lejos de la palabra de Dios somos capaces de cualquier cosa. Usted que se ve así un angelito, usted es capaz de cualquier cosa. Usted mata 25, alejándose de la palabra de Dios cada vez que mata 25 y después 30. Usted así mismo, como Salomón, sonriente en la foto. Versículo número 4. Y cuando Salomón era ya viejo, tome en cuenta que muchas de esas mujeres podían ser hijas de Salomón, con las que lo casaban. Algunas quizás contemporáneas de él, pero otras podían quizás hasta ser sus nietas. Imagínense entonces, este señor mayor y estas muchachitas pidiéndole cosas. Él que ya no puede pagar a los niveles que quisiera, pues comenzaba a dar lujos. Dice el versículo 4. Y cuando era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarot, y en este caso Astoret, es la misma diosa, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Se le sacrificaban niños a ese Dios. En Jerusalén, ídolo abominable, por eso era así, ídolo abominable de Moab. En el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Pero había oro en el templo, eso sí. El templo estaba lleno de oro. Y aquí está, el historiador profético nos está diciendo, está denunciando. Ustedes quieren saber por qué fue que ustedes fueron del trono a la prisión. Por eso. Y no importa todos los cuartos que hayan metido en el templo, no importa todo el oro, no importa que ustedes hayan ido allá a Ciro, a Sidón, a buscar arquitectos y a buscar constructores, y no importa nada de eso. El daño que ya Salomón había hecho aquí a la nación no pudo recuperarse jamás. Se introdujo la idolatría, el sincretismo, el abandono de Dios, el error, la desgracia. Aunque Salomón se arrepintió, porque cuando uno lee el libro de Eclesiastés, con ese, ¿verdad? Con la repetición, el leitmotiv de vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este viejo, sentado allá, el viejo más sabio del mundo, haciendo un análisis de su vida, mirando hacia atrás, porque ya no le quedaba para dónde mirar, dice: wow, pero yo sí tuve cosas en la vida, Yo sí tuve cosas en la vida, Y aquí ninguno de ustedes van a tener más que Salomón. Es más, juntando todo lo que tenemos, todos los zapaticos y la chancletica de nosotros, vendiéndole en una pulga, nos juntamos más que Salomón. Y este señor se paró y dijo: mi madre, pero todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón el viejo, arrepentido de todo eso, entendemos nosotros también. Pero el daño ya estaba hecho. El pueblo no pudo superar eso más. Ahora, por tener Salomón un corazón dividido, una de las partes más
más trascendentales que vamos a ver del libro es que el reino se divide. De hecho, Dios se lo dice a Salomón en adelante. El mismo capítulo número 11, miren ahí en el versículo número 9 en adelante, dice el texto, 11:9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tus siervos. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre, lo romperé en la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, por amor a Jerusalén, la cual he elegido. Una tribu fuerte, pero la tribu de Judá. Y las otras tribus iban a formar lo que nosotros vamos a conocer como el reino del norte, con su capital en Samaria, que para ese tiempo se va a llamar Israel. Y la única tribu que quedó con los descendientes de David, que va a tener de los reyes de David, que va a ser el reino del sur, con su capital en Jerusalén, conocido como el reino de Judá. Claro, tanto el norte como el sur, los dos caerán. Uno por Asiria, Israel probablemente más adelante, quizás unos 150, 140 años después, se apartó, también va a caer por los babilonios. El reino del norte, que se apartó de Dios de una vez, por razones políticas, su primer rey, que se llamó Jeroboam I, en el capítulo número 12, usted puede notar lo que sucedió. Versículo número 25 en adelante. Aquí se hace algo que va a ser conocido como el pecado de Jeroboam. O sea, cada vez que un rey haga algo malo, van a decir como Jeroboam. Y cada vez que un rey haga algo bueno, van a decir como David. O sea, David iba a ser el ejemplo de lo bueno. Y Jeroboam, primero, el ejemplo de lo malo. ¿Y qué fue eso malo que hizo Jeroboam? Jeroboam trajo corrupción en la adoración. Se inventó un culto. Se inventó una adoración. Mire lo que dice el versículo número 25. Capítulo 12, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová que está en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, que era el hijo de Salomón, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué yo voy a hacer? Dice el versículo 28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, en este caso Israel significa reino del norte, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso un becerro en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de cada uno de estos becerros. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces constituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraban en Judá. Y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar a quemar incienso. ¿Usted sabe lo que hizo Jeroboam aquí? Ya lo dijimos, hermano, alejados de la palabra de Dios somos capaces de cualquier cosa, y aquí hay otro ejemplo.
Este hombre dijo, la gente lo que quiere es religión. A la gente lo que hay que darle es religión. Es verdad que el Dios verdadero hay que adorarlo en Jerusalén porque ahí que dijo que debía ser adorado. No, pero no, quitemos eso. Y vamos a darle a la gente religión, pero que no tenga ni verdad ni espíritu. Y Jeroboam comienza a inventarse su propio culto. Bueno, vamos a poner un becerro aquí, un becerro allí, vamos a hacer nuestro propio día de fiesta. Y la gente en una religión sin ética, en una religión que no le estorba, una religión sin Dios, pues magnífico. Porque todo el mundo ahí en el norte debió haber dicho a Jeroboam, no, dice, nos mudamos todito para el sur, usted se queda solo aquí. Nosotros vamos a adorar a Dios como Dios dice. No, ¿saben lo que hicieron todos ellos? Aceptaron muy bien todo el sistema religioso que este rey estaba presentando. Religión, sin Dios, pero religión. Sin verdad, pero religión. Sin que fuera adoración verdadera, pero religión. Y eso estaba bien. Y esa contaminación, esa mezcla de la mentira con algo de verdad, porque miren cómo él le dice, mira, estos becerros son los que te sacaron de Egipto. Vamos a ver que hay una repetición ahí, como en el caso cuando la nación de Israel hizo el becerro de oro cuando estaban saliendo de Egipto. Salomón sembró la confusión en el sur, pero lo de Jeroboam fue al cuadrado en el norte. Fue una cosa atroz. Ahora ya la herida en el sur, en el reino de Judá, estaba abierta. Mire cómo dice el capítulo número 14, versículo 22 y versículo número 24. Mientras eso pasaba en el reino del norte, en el reino del sur, en el mismo tiempo de Roboam, hijo de Salomón, mire lo que sucedía. Capítulo número 14, versículo número 22. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y el templo lleno de oro. Y hubo también sodomitas. Usted sabe que la palabra hebrea ahí es kadoshim. Los kadosh, las kadesha, que lo vamos a ver también aquí cuando estemos estudiando Reyes, y los kadoshim, mire, dice que a la Reina Valera lo traduce sodomitas. Eran sacerdotes, algunos homosexuales, y era la homosexualidad practicada de manera abierta en la nación. O sea, lo que está diciendo el escritor, las últimas larvas de la descomposición social de la nación habían aparecido. Y eso era una cuestión institucional, porque era parte del culto. Y dice el escritor, habían también sodomitas en la tierra, hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Lo que él está diciendo, la nación había llegado al piso en la descomposición moral. El reino del norte recibió uno de los ministerios más dinámicos que nosotros vamos a ver aquí en el libro de Reyes, principalmente en el primer libro de Reyes, el ministerio del profeta Elías, luego el profeta Eliseo. Y vamos a leer un versículo aquí, en el capítulo número 18, cuando Elías se encuentra con Acab. Vamos a ver a Elías con la sequía, su soledad en la cueva, con la viuda. Pero miren este encuentro entre Elías y Acab. Recuérdense que este señor era el esposo de Jezabel. La vamos a ver también. Dice el capítulo 18, versículo 17. Capítulo 18, versículo 17. Y cuando Acab vio a Elías, dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Porque le estaba echando la culpa de la sequía y de todo lo que estaba pasando en Israel. Miren lo que le dice Elías. Y él le respondió, no, el brujo eres tú. El brujo no soy yo, no. El que turba a Israel eres tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías le dijo la razón. ¿Por qué está turbada la nación? Por la brujería tuya y de la mujer tuya.
Ustedes están turbando a Israel. Y esto es interesante porque nos deja ver que el liderazgo de una nación es fundamental para la búsqueda o la lejanía de Dios. Y Elías estaba aquí denunciando ese pecado en el norte. Pienso, hermanos, que ustedes pueden hacerse una idea ya de lo que nosotros vamos a ver aquí en Primera y Segundo de Reyes. Luego todo va a seguir así. Van a aparecer algunos reyes del norte con intención, lo va a reformar. Luego van a morir, va a venir sus hijos, va a desbaratar todo. Hasta que el pueblo va a seguir en su pecado, hasta que ya no hubo remedio. Ya Dios dijo, no puedo seguir. Y vino la disciplina completa. Ahora, amados, ¿qué podemos nosotros comenzar a ver ya desde aquí? En primer lugar, hermanos, la esperanza. Por difícil que se vea la disciplina, siempre hay esperanza. Por difícil que se vea la circunstancia y lo duro de la circunstancia. Mira este salmo, Salmo 137, un salmo escrito por los cautivos. En este salmo uno puede notar el espíritu que el escritor de Reyes conocía. Sabía que la gente tenía eso en su corazón, esa tristeza profunda. En el Salmo 137, nosotros ánimos lo siguiente. El escritor de los Reyes, del libro de los Reyes, conoce ese ánimo. Ve la gente y en la cara se le ve la tristeza. Y él está escribiendo para comunicar algo de esperanza. Ya comenzó con el rey, lo sacaron de la cárcel, le cambiaron la ropa de preso. Dios está haciendo algo. En el libro de Isaías, en la parte que tiene que ver con la salida de la cautividad, lo primero que Dios dice, consolaos, pueblo mío, consolaos. Mire cómo dice el Salmo 137, dice el texto. Este es para la gente a quien el escritor de Reyes quiere que lea el libro. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. ¿Y qué? Se sentaban a llorar, hermano, ahí a llorar. Y el escritor veía a esa gente llorando, y por donde quiera que pasaba, a llorar. Dice, no, nos acordábamos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, porque no había razón para cantar. Versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos no pedían que cantásemos, como una burla. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi derecha su destreza, mi lengua se me pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Pero ellos lo habían rechazado y lo habían menospreciado, y a Dios, porque lo que ellos están aquí extrañando ahora es el culto al Dios verdadero. Aprendieron en el camino, ¿verdad? Recuerda, versículo número 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Los edomitas se alegraron. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Y agárrese para el versículo que sigue. Porque aquí lo que ellos están pidiendo es, en esta imprecación es, ojo por ojo, diente por diente, o sea, una justicia que tú te hagan a ti lo que tú me hiciste a mí. Y mire cómo dice el versículo número 9. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Esas eran las guerras en la antigüedad, o sea, tomaban los niños así y le hacían así, ¡pam!, con una piedra. Y ella está diciendo, estamos esperando la justicia de Dios. Entonces ese espíritu es que el escritor de los Reyes le dice, yo le voy a esperar la razón por la que ustedes están así. Y le voy a decir cuál es
El único medio de esperanza que ustedes tienen, el único medio de esperanza que ustedes tienen es la restauración de Dios. Vuelvan a Dios. Arrepiéntanse. Conviértanse de su pecado. Ahora, hermanos, en segundo lugar también, nosotros podemos darnos cuenta de que los hombres y las mujeres de todos los tiempos, andan buscando continuamente algo que no pueden encontrar. Una vida plena y feliz sin Dios y sin su palabra. Eso no se encuentra. Eso no existe. Eso es una mentira. Si usted lo está creyendo, salga de ahí. Usted va rumbo a la destrucción. La única manera de nosotros encontrar la verdadera esencia de la vida es siguiendo la palabra de Dios. Y no importa cuántos años usted tenga, que ya yo pasé por esa, no. Alejado de la palabra de Dios, somos capaces de cualquier cosa. Salomón viejito era capaz de cualquier cosa. Así mismo. Y ese era más sabio que usted y que yo. Y finalmente, hermanos, el libro de Reyes, o los libros de los Reyes, nos dejan con un anhelo profundo, porque se nos queda como esa espinita de que algo falta, con un anhelo profundo por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo eso son muñequitos de papel al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: la reina del sur, que la vamos a ver también allá visitando a Salomón, dice: se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Cristo es más que Salomón. Cristo es más que todos los reyes que puedan pasar por este mundo. Los planes de Dios se cumplen plenamente en Cristo. Nosotros encontramos mayor que todo. En ese rey, nosotros encontramos a un rey que nos guía en el temor de Dios. Y si usted no se ha sometido a la autoridad de ese rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, le invitamos en esta mañana. Alejado de Él, solamente hay tragedia. Así que le invitamos a venir a Cristo en esta mañana. Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad. Tú eres un Dios que gobierna y reina por medio de tu palabra. Despreciarla, y sabemos que tú eres amplio en misericordia, que extiende tu misericordia, pero llega un momento cuando ya no hay remedio y que solamente resta el juicio. Nosotros queremos responder a ese llamado de tu gracia y de tu misericordia y reconciliarnos contigo, encontrar en ti motivos para cantar, motivos para alegrarnos. Y te damos gracias porque esa puerta siempre está abierta. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.